Hola amigos, hoy vamos a hablar de un tema interesante desde aquí del aeropuerto de Orlando. Les doy la bienvenida y hoy vamos a hablar de las reuniones de Jesús. Me hubiese gustado poder hablarles desde el aeropuerto, pero la verdad es que cada cierto rato habían de estas bullas que sale con los parlantes anunciando diferentes vuelos, y así que no se podía hablar mucho si no salía el parlante diciendo el vuelo tanto va a salir, en fin. Pero ya tenemos aquí la pizarra y podemos hablar de esto importante que tiene que ver con las reuniones de Jesús. ¿Cómo eran las reuniones de Jesús? O mejor todo, como decía una pregunta, ¿qué cosas tenían las reuniones de Jesús que son importantes? Y aquí las tenemos dibujadas ya, las puse aquí en la pizarra. Y pienso que estas son las cosas más interesantes de las reuniones de Jesús para poder entender. Yo sé que la pregunta tenía que ver con tener algunos principios, algunas cosas que se pueden aplicar después en culto. Pero la verdad es que Jesucristo nunca dejó nada para poder armar un culto. De hecho, no hay ninguna parte en sus sermones donde Él explique cómo hacer un buen culto. No es algo que a Dios le interese, no es algo que, digamos, a Cristo le interese cómo hacer un buen culto. Y este es un punto interesante porque la verdad es que como iglesia nuestro deber no es generar buenos cultos o hacer que el culto cada vez sea mejor, sino que nosotros podamos ser el templo de Dios y que Dios pueda habitar en nosotros y cada vez obviamente ir creciendo en eso. Así que el culto solamente es una conclusión de que nosotros somos los hijos de Dios y que somos el templo de Dios. Y entonces al reunirnos juntos, formar esta congregación de santos, nos reunimos para adorarle, nos reunimos para conocerle más, nos reunimos para estar juntos. Entonces el culto nunca fue una cosa importante para Jesucristo en sí como estructura. No vamos a encontrar ninguna parte a Jesucristo poniendo un coordinador antes de hablar o poniendo algunos elementos extra antes de él anunciarse. Simplemente con toda libertad enseñaba. Y habían elementos dentro de sus reuniones que son interesantes ver porque se repiten. Uno de ellos, que es este que puse aquí, son los discípulos. Los discípulos siempre eran parte de sus reuniones. Jesucristo no tenía reuniones, digamos, con gente que no quisiera oírle. Y eso es importante también porque las reuniones de Jesús o la iglesia tienen mucho que ver con los discípulos. Y el discípulo no es alguien que simplemente está escuchando lo que Dios está diciendo, sino que alguien que cree en eso, cree en lo que Dios le está diciendo y está dispuesto a renunciar a sus pensamientos para caminar como discípulo o para entrar incluso en una disciplina de discípulo que le permita crecer conforme al mensaje que está oyendo. Entonces las reuniones de Jesús en primer lugar siempre tenían discípulos, y de los discípulos o de esta reunión de discípulos es que se desprendían múltiples cosas que se manifestaban en las reuniones de Jesús. Cuando hablo de las reuniones de Jesús también es importante aclarar de que no solo estoy hablando, o lo voy a poner así, Jesucristo siempre, sus reuniones eran muy espontáneas, casi siempre eran conversaciones en la mesa, y cuando él ya hablaba en público, siempre estaba con sus discípulos alrededor, así que él enviaba un mensaje hacia la gente, pero lo profundo siempre era con los discípulos. ¿Sí? Así que por eso lo primero tiene que ver con los discípulos. Otro punto interesante es que había coinonía, y ahí viene el punto este de que efectivamente Jesús comía con los discípulos, y en esas conversaciones, en esas comidas, es que se revelaba el reino a través de esa reunión. Cristo revelaba el reino hablándole a sus discípulos. Es interesante cómo en la resurrección y Jesucristo los va a buscar a la playa. ¿Se acuerdan que ellos están tratando de pescar, no pescar nada? Y Jesucristo lo está esperando en la playa y Él está cocinando, Jesús, algunos pescados ahí, los tiene listos para que cuando ellos salgan poder comer con ellos. Entonces, algo interesante de las reuniones de Jesús es que había comida. Y la comida siempre ha sido un tema de congregarse, de juntarse. Siempre ha sido algo que en donde en torno se junta la gente que se conoce para poder compartir. Así que había coinonía, y esto se tradujo después en la iglesia
Esta coinonía del partimiento del pan y del beber el vino se tradujo después de la última cena del Señor con sus discípulos, se tradujo, ¿verdad?, a la iglesia como una disciplina, como parte del discipulado era entender la carne de Cristo y la sangre de Jesús en este pacto y en esta coinonía. No se podía comer ni beber la sangre de Cristo ni comer la carne del Señor sin discernir el cuerpo, y eso implicaba comprender a Cristo, comprender el cuerpo de la iglesia para poder ser parte de esto. Segundo, es que todas las reuniones de Jesús tenían enseñanza. Todas las reuniones de Jesús se ve que Él manifiesta una enseñanza, expresa algo, muestra, revela algo que estaba oculto, revela algún misterio. Siempre hay enseñanza, siempre hay una comprensión, ya sea a través de parábolas, ya sea con mensaje directo, ya sea a través de una profecía. Las reuniones de Jesús siempre uno sabía, si era una persona que lo seguía, sabía que cuando Él hablaba uno iba a aprender algo profundo y algo nuevo acerca del cielo y de cómo vivir en Él. Entonces lo tercero es la enseñanza. Lo cuarto tiene que ver con la manifestación de lo sobrenatural, y puse como una nube aquí, de lo sobrenatural o del cielo sobre la tierra. Y este también era otro aspecto que siempre estaba en las reuniones de Jesús, y era que siempre había una manifestación del cielo sobre la tierra. Y a esto me refiero no solo a milagros, que sí lo habían, cuando había un encuentro de Jesucristo con la gente afuera, ¿verdad? No con los discípulos en sí, Él no estaba todo el tiempo haciéndole milagros a los discípulos, sino que el milagro siempre era hacia afuera. En esta manifestación del reino de Dios, entonces había milagros, habían sanidades. Para los discípulos más que todo habían señales. Ellos, los discípulos, lo que veían eran señales sobrenaturales, como la transformación del agua en vino, como la transfiguración en el monte. Ya no eran sanidades como para la gente, sino que eran señales, o sea, cosas milagrosas, cosas sobrenaturales que le enseñaban algo o le mostraban algo a los discípulos. Así que hay otro aspecto de lo sobrenatural más allá del milagro que tiene que ver con una señal. Juan hace esta distinción entre los milagros y las señales en su libro, en su evangelio. Y el discípulo siempre, una vez de haber visto milagros del Señor, él siempre también consideraba las señales como algo un poco más alto, más profundo que el mismo milagro, porque obviamente, como decía, le enseñaba algo. Entonces, este aspecto también de la reunión de Jesús era muy interesante. Siempre había una manifestación de lo sobrenatural. Y en nuestras reuniones es importante que podamos guardar y producir este tipo de cosas como enseñanza, obviamente dentro de la presencia del Señor. Cuando hay discípulos es posible ver este tipo de cosas, enseñanza, es posible tener coinonía unos con otros, es posible compartir el partimiento del pan, y también es posible la manifestación de lo sobrenatural y nosotros poder entrar a señales sobrenaturales, no solo desde el aspecto de la sanidad y del milagro específico sobre una enfermedad o algo así, sino también señales sobrenaturales en la tierra, en el cielo, y también el hecho de poder entrar a dimensiones de Dios mucho más profundas de su revelación. Vemos después en los hechos que los discípulos van a practicar todas estas cosas continuamente como algo natural, y esto se va a traducir a la iglesia. Entonces, en nuestras reuniones, si bien es cierto la mayoría de las reuniones hoy en día de la iglesia tienen cierta estructura, cierta forma de operar, por sobre todo necesitamos tener estos puntos, ¿sí?, para poder igualarnos y parecernos más a las reuniones que Jesucristo tenía y donde Él se revelaba. Así que espero que les haya gustado, el Señor les bendiga, y no me despido aquí, sino me despido del mismo aeropuerto de Orlando. Y le invito de nuevo a que se suscriban, y les dejo unas tomas que hicimos aquí en el aeropuerto de Orlando.